Ya, sí. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es el Foro Internacional China-América Latina, Perspectivas y Debates, el panel 3, Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Mi nombre es Wilson Pérez, soy profesor de Flaxo y estoy encargado de la moderación de este panel. Son oficialmente las 2 de la tarde. No, mentira, 2:20 de la tarde, así que vamos a apurarnos. Y la metodología es la siguiente. Tenemos 4 expositores, cada uno de ellos va a tener 15 minutos. Voy a ser inflexible en eso, dado que tenemos un atraso. Cuando vean este signo, significa que tienen 5 minutos. Y cuando vean este signo, ya despídanse, por favor, ¿ok? Entonces, vamos a ir en el orden en que las organizadoras nos han pasado esto. Así que empezamos con Renato Valderrama. Es profesor e investigador en la División de Estudios de Desarrollo, director del Instituto de Estudios Comparados de Integración Regional de la Universidad de las Naciones Unidas para América Latina. Doctor en Ciencias Sociales por el Tecnológico de Monterrey. Ha dirigido centros de estudios asiáticos en el Tecnológico de Monterrey supongo que será la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y coordinador nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios Asia y África. Así que bienvenido. Renato, tienes exactamente 15 minutos. Bueno, pues tomo aquí también. Sí, ya debe estar subida. Pero, ¿se hace nomás? Pum. A ver. Bueno. Ahí está, perfectísimo. Entonces, ahí está, muy bien. Excelente, déjenme lo pongo aquí. ¿Sí? Muy bien, bueno, pues buenas tardes. Los que nos toca después de comer, en México decimos que es el mal del puerco, o sea que no se me duerman, por favor, ¿eh? Pues yo la verdad muy contento de regresar aquí a esta que siento a mi casa, que es Ecuador. Cuando regresé, digo, vine la primera vez que pensé que me equivoqué, que no salí de México, porque no solamente la calidez, sino el acento de Quito es igual que el de México. Entonces, la verdad es que nunca salí de casa. Y como mexicano, además, doblemente agradecido por esta invitación, ¿eh? Es todo mi querido amigo y colega Richard, que como bien dijo en la mañana, es un evento icónico ¿no? Bueno, sin más preámbulo, lo que quiero compartirles a ustedes es 25 años de investigación que hemos hecho sobre política industrial de China. Y que básicamente de lo que yo voy a abordar es tratar de explicar de dónde surge el conflicto que tiene hoy Estados Unidos con China, ¿no? Básicamente es lo que voy a cubrir hoy. Bueno, primero, estamos hoy, bueno, hace rato que estamos en eso, pero hoy ya empezamos literalmente a ver el estado de este conflicto que ya se avecinaba, ¿no? Era una muerte, digamos, ya literalmente anunciada, crónica de muerte anunciada, y donde se mencionó hoy en la mañana, ¿no? Esta visión errónea que se tenía de China, ¿no? En el sentido de que qué tan capaz era de contestarle a la potencia hegemónica, pues ya lo vimos, ¿no? Y creo que también parte de lo que yo les invito a hacer, sobre todo los estudiantes que están aquí presentes y los que nos van a ver de manera sincrónica, es analizar bajo varias ramas y aspectos disciplinarios y epistemológicos este conflicto. Porque hoy solamente vemos y estamos atorados en una guerra arancelaria. El conflicto China-Estados Unidos es 3 guerras a la vez. Es arancelario, evidentemente, porque es la cara que se presenta, pero sobre todo es tecnológico y financiero. Y tiene que ver con 2 tsunamis que poco a poco se fueron formando en el siglo XXI. Uno es el tsunami tecnológico y el otro es geopolítico, ¿no? Bueno, quiero leer esta cita de un clásico, Félix, y creo que cualquier latinoamericano que esté aquí presente va a sentir angustia. La historia ofrece ejemplos de naciones que han sucumbido porque no supieron resolver a tiempo la gran misión de asegurar, primero, su independencia intelectual. Hablo desde América Latina para América Latina. Económica y política. Y muy importante, estableciendo manufacturas propias y un vigoroso estamento industrial y mercantil. Hoy, vimos en la mañana antes de comer, América Latina exporta materia prima. Poco lo agregado, y luego tenemos evidentes problemas de desarrollo económico, la población joven no tiene empleo, etcétera, y luego vienen otros problemas. ¿Qué pasó con China? Siguiendo justamente esta visión,
pues resolvió lo siguiente. Ahora, tema número 2. El diagnóstico que tiene hoy la Casa Blanca, Trump and Company, es correcto. Es correcto. Si bien es cierto, todavía hoy la distancia entre la economía número 2, que es China, y la número 1, Estados Unidos, es larga. Prácticamente, pues, ese es dos Alemanias y un México. Sí, pero esa brecha se empieza a achicar. Y si tendremos como medición el GDP, pero el PPP, ya China hace tiempo rebasó a Estados Unidos. Pero sobre todo como potencia manufacturera. Si se dan cuenta, China, pues es el doble, ¿no?, de Estados Unidos. Inclusive Japón y su región es más que el resto, ¿no?, de los países que acompañan a Europa y a Norteamérica. Y por eso China rebasó en cadena de suministro de valor global a Estados Unidos. Y la foto es esta, ¿no? Como en 2000, o sea, hace nada, ¿no? Vemos en azul, quiere decir que son su socio comercial número 1 Estados Unidos, y en rojo China, y cambió a prácticamente casi nada, es azul. Curiosamente, su país, Ecuador, y mi país son parte del azul, con algunos países centroeuropeos, el resto no. Y entonces, por lo tanto, diagnóstico correcto, si Estados Unidos no hace nada disruptivo en serio, en poco tiempo, ceteris paribus, China va a rebasar a Estados Unidos. Pero no solo China, también la India, que además poco a poco viene subiendo, y además Europa Central bajando, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? Yo he estado en Washington, en California, en varios foros y demás, y siempre le pregunto a mis colegas estadounidenses, ¿cómo Estados Unidos, teniendo los think tanks más importantes de estudiar el mundo, se equivocó con China todo el tiempo? O sea, ¿cómo es posible? ¿No? Arrogancia, soberbia, las dos, más un colega en el Wilson Center, que está a aparecer con Trump, me dijo, lo que pasa es que los que sabemos no llegamos al gobierno. No, y ahora menos, ¿no? Bueno, entonces, primera cuestión, no se tiene en cuenta, y también se mencionó hoy en la mañana, conocer a China en sus raíces profundamente. Y eso quiere decir conocer el Partido Comunista Chino, cómo China toma decisiones y por lo tanto cuáles son las necesidades del partido para mantener su legitimidad. Y eso quiere decir algo muy fácil. Los chinos deben de tener la riqueza material asegurada. 2, el capitalismo también es una ideología y la hemos consumido sin darnos cuenta, ¿no? Y entonces, pues hemos sido formados en las escuelas teóricas económicas que decían, ¿no?, que había que enviar a países en desarrollo la manufactura. Fantástico, porque estos jamás realmente iban a hacer el catch-up. México es el mejor caso. China lo hizo. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos, no? Luego la otra es una pérdida sistemática de competitividad de Estados Unidos. No es reciente, ¿eh? 70 ya empezaba a tener problemas con el primer clash que tuvo Estados Unidos, que fue Japón. Nada más que Japón es un país muy débil en cuanto a su capacidad soberana, y entonces le pusieron una tranquiza a los americanos, gordos de plaza, el yen no iba a ser la moneda de convertibilidad, de ahí viene justamente la bronca japonesa, pero ¿qué creen? China no es Japón. Y la otra, Estados Unidos pensó que China iba a ser México en cuanto a solamente un país maquilador, y China no fue México. Terrible para Estados Unidos. ¿Qué lección tenemos? Pues que, ojo, no son los TLCs, no es la apertura económica la solución a los problemas del sur global, es la política industrial, ¿no? Bueno, y no sé si han visto este número, pero hoy la bibliografía occidental está plagada de esto. De repente se dan cuenta que justamente es la innovación la fuente de la lucha hegemónica en el siglo XXI, porque por ahí justamente es donde China está rebasando a Estados Unidos. Y bueno, si lo ven, este forecast, ¿no? Sobre todo, bueno, inclusive se mencionaba, en la última presidencia, yo creo que esto ya no va a regresar, que intentó llevar más o menos el orden de las cosas, que fue Biden, con su Build Black Better, o sea, hay que desarrollar de nuevo la industria estadounidense, no le alcanzaba, ¿no? Vino el MAGA, y el MAGA, pues menos. Ahora, muy importante y muy rápido, muy de tiempo, una cuestión, les decía, yo tengo 25 años estudiando el modelo socioeconómico chino, de Corea, Japón, en fin, y sobre todo la parte que tiene que ver con su estrategia de política industrial, algo que en América Latina prácticamente no existe. México la tuvo y acabamos con eso cuando nuestra generación
regresó de Harvard, Yale, Stanford, y eso no debía de existir, ¿no? Eso era malo. Y ahora sucede que Macron da un discurso y en Europa de que requieren recuperar la política industrial, Estados Unidos también. Bueno, qué bien, a ver si ahora nuestra nueva élite intelectual también aprende eso del norte global. Pero bueno, el caso es de que lo que tenemos que entender de China son dos cosas para entender cómo lo hizo tan rápido. Primero, que es una economía planificada y que en cada plan quinquenal se priorizan dos cosas: el catch-up económico y el leapfrog tecnológico. Eso es vital de entenderlo. No tengo tiempo para explicarlo a profundidad. Y la otra es que China, a diferencia de México, por ejemplo, que somos una potencia manufacturera, sí, pero maquiladora. No es patente nuestra. Somos productores de coches, ninguno es mexicano, ni patente mexicana. China dijo, no, no. De hecho, China estudió México y dijo, tenemos que evitar México, porque nunca vamos a salir del problema del desarrollo. Entonces, creó sendos clusters industriales como base de su política industrial. Tampoco tengo tiempo de explicarlo, pero bueno, fueron pasando de poco valor agregado a alto valor agregado hasta llegar al Made in China 2025. Rápidamente, pues como saben quizás, o no lo saben, en el sur, bueno, no sé esta cosa, arrancaron con sus proyectos de crear zonas económicas especiales, clusters industriales, ¿no? Fue en 4 años de experimentación y luego se fueron a toda la costa y luego 2000 hacia el centro y crearon una maquinera brutal que de la fábrica del mundo, ¿no? A ahora, literalmente, la mayor cantidad de patentes industriales en el mundo, ¿no? O sea, ya no solamente manufactura, sino es patente. Y esto, lo que vemos aquí, nada más para que vean, es el PRD, el Delta del Río Perla, donde está Shenzhen, está Zhuhai, etcétera. Bueno, tiene una infraestructura brutal. De ahí sale Santo Claus, ya no sale de donde salía antes, o quizás no sale de ahí. De ahí salen todas las compras navideñas y todos los clusters industriales, ¿no? Y aquí está el milagro Shenzhen. Shenzhen en los 80 era una villa, cualquier pueblito de Ecuador o de México sería un Shenzhen, y sigue siendo Shenzhen ahorita, pero Shenzhen ya no es ese pueblito. Es una gran potencia tecnológica, ¿no? Y fíjense, nada más, Shenzhen representa el 2.7 del PIB de China. Es el PIB de México. Shenzhen ya es el PIB de México. Así de fácil, ¿no? Bueno. Entonces, rápidamente, voy a hacer así como un flash. Tenemos lo siguiente, ¿no? DJI. DJI justamente nace en Shenzhen. Es el campeón justamente de drones, ¿no? Esto es lo que representa hoy DJI a nivel de mercado global. Y me puedo ir prácticamente a toda la industria electrónica de China y esa es la foto, ¿no? Sí, son refrigeradores, línea blanca, televisiones, etcétera. Pero muy importante, la patente ya es china. Y otra cosa muy importante, acaba de salir DeepSeek, no sé si conozcan este caso. Bueno, DeepSeek es como lo que prelude esta cosa de repente los chinos de campesinos a hacer IA en un año, ¿no? No, es muchos años de esto. Pero en todo caso, lo que estamos viendo aquí, la foto es que ya los chinos que hacen esas empresas incubadas de tecnológica son graduados de China, ya no son de MIT, de Stanford, etcétera. Caso de DeepSeek, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, tenemos Haier, seguramente aquí en Ecuador hay Haier, ¿no? Bueno, estos son los grandes desarrollos, o sea, las zonas económicas tienen ahora marcas globales, que es mi punto principal. Y entonces aquí tenemos, ¿no? Hoy lo que vale. En 93 vale 50 millones, hoy vale 36,000 millones y es marca china, patente china, etcétera. Y básicamente es la número 1 en el mundo en electrodomésticos, ¿no? Tenemos BYD, Tesla, ¿no? Que, bueno, si ustedes leen hace 3 años lo que opinaba el mundo automotriz de Tesla, perdón, de BYD, y ahora ya no les digo más, ¿verdad? BYD. Pero no solamente está BYD, está el Xpeng Land Aircraft Carrier, no sé si lo han visto. Este coche ya se probó, ya ahora en Las Vegas se presentó. Adentro hay un dron que puedes volar en él. Patente china, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es el outcome de toda la política industrial de China, que en América Latina jamás se ha ni pensado ni desarrollado, ni nada por el estilo. Bueno, finalmente, last but not least, si ya China rebasó a Norteamérica y a Europa por la izquierda, a la derecha, por arriba, por abajo, viene la mejor parte, el Made in China 2025, que realmente, y esto también la doctora Connelly platicaba un poco en la mañana, de la visión de Xi Jinping. Xi Jinping sabía muy bien que Estados Unidos y Europa, como siempre, no iban a cumplir su palabra, respetar las leyes que ellos pusieron, el orden global imperante, y entonces se preparó para ser autosuficiente lo más rápido posible en tecnología, crear sus propias
capacidades tecnológicas, y que era esto. Básicamente, este año es el corte de caja número 1. 10 industrias clave donde China debe ser campeón, pero para el 49, fíjense, lo voy en inglés, Leading Manufacturing Superpower. O sea, 100 años de nacimiento de una China que era campesina, pobre, maoísta, etcétera, a ser el supercampeón. Y tenemos un seminario permanente en mi centro de estudios en línea, gratuito. Estamos cada 15 días analizando cada industria, cómo va China. Es impresionante. Y por eso Trump and Company están muy preocupados. Y yo también estaría muy preocupado si fuera norteamericano, estadounidense, porque soy norteamericano. Bueno, finalmente, nada más, esta foto es fantástica. Porque el Made in China 2025 no es un solo proyecto de política industrial. China, Xi Jinping desarrolló China's Industrial Innovation Policy Network, una red de política industrial, donde el Made in China es uno de estos grandes proyectos, pero también está lo que se mencionó en la mañana, la ruta, digitalizar China. Digitalizar China, imagínense eso, ¿no? Obviamente la carrera por el IA, China además está liderando en este tema, etcétera, etcétera. Y bueno, déjenme nada más ir a esta última foto. Yo fui profesor en Shanghai, en de Fudan, 4 años, pero he viajado por China intensamente. Anhui, que es la provincia que está pegadita a Shanghai, era la provincia que mandaba los albañiles, las trabajadoras que trabajaban en las casas, etcétera, las ayis. Hoy Anhui hace semiconductores y va para más, ¿no? Entonces, bueno, les invito para que nos sigan. Estamos haciendo este seminario internacional sobre justamente evaluar a 10 años de distancia. Y termino con la lección para América Latina. Mientras nosotros no tengamos una independencia intelectual, no tengamos un proyecto de política industrial, no vamos a poder salir de su desarrollo. Y entonces ahí China creo que puede ser una excelente opción de entender y estudiar mejores prácticas. No se trata de cambiar un líder o un imperio por otro. Simplemente creo que no estamos estudiando la foto completa. Muchas gracias. Gracias, Renato. Para las preguntas se van a recibir por escrito. Vamos a tener ayuda del personal de aquí que nos va a pasar unos papelitos. Ahí escriben su nombre, su filiación institucional y su pregunta de una manera clara que yo pueda leerlo. ¿De acuerdo? Ahora tenemos a continuación a Pablo Cabrera de Flaxo, Ecuador, que nos va a hablar sobre innovación, ética e inteligencia artificial en un contexto sino-latinoamericano. Pablo es geógrafo, doctor Rerum Naturalium por el Departamento de Geoinformática Aplicada de la Universidad de Salzburgo. Ha recibido un reconocimiento de la Academia Austríaca de Ciencias por sus aportes en geoinformática y actualmente es el coordinador de investigación en Flaxo, lo cual sería equivalente a un vicerrectorado de investigación en una universidad y director del Andes Hub del Centro CALAS para Latinoamérica. Adelante, Pablo, tienes 15 minutos. Muchas gracias, Wilson. La presentación está en idioma inglés. Sabía que había algunas personas de habla inglesa. La preparé, pero el texto va a ser en inglés, pero mi exposición en español. Y les voy a hablar voy a enfocar en lo que es la ética de la inteligencia artificial y también un tema bien interesante que es el XAI, ¿sí? La XIA, la inteligencia artificial explicable y cómo esto podemos ir aprendiendo, si las experiencias chinas en el contexto también latinoamericano. Ya conocemos que China ya no solamente es un país que está dependiendo de normas y procesos de otros países, ya está moldeando, ¿sí? Normas, ¿sí? Procedimientos, lineamientos de tecnología e inteligencia artificial alrededor del mundo. Esto se une con lo que algunos autores están llamando el globalismo digital, ¿sí? Desde cierta perspectiva también se habla de una refeudalización de los espacios de vida de los ciudadanos y ciudadanas, una refeudalización hacia espacios digitales privados que están siendo muy dominados principalmente por grandes corporaciones, pero también intervienen ahora gobiernos, ¿no? Entonces, en este nuevo contexto digital,
nos tenemos que empezar a plantear cuestiones éticas. Y aquí yo les muestro en esta tabla, ¿sí? Lo pueden ver, son lineamientos éticos que las mismas autoridades chinas han planteado. Y se basa en algunas cuestiones muy importantes, como por ejemplo seguridad, ¿sí? Eh, en safety, security. Security, cuando ustedes escuchen la palabra security, quiere decir que cómo nos podemos defender nuestros sistemas de inteligencia artificial frente a ataques externos. Eso es security. Y safety es cómo podemos nosotros prever errores o daños involuntarios dentro de estos sistemas. Hay algunos otros términos que tienen que ver prácticamente con rendir cuentas, ¿sí? Con los modelos de inteligencia artificial, ¿sí? Que sean justos socialmente, transparentes, y dentro de esto hay procesos de gobernanza, y yo me voy a detener en dos, ¿no? La inteligencia artificial explicable, esa es la XAI, entonces es un nuevo campo de estudios de conocimiento, inteligencia artificial explicable o explainable AI, por eso se llama XAI. Y también me voy a detener un poco en esta presentación sobre provenance de la inteligencia artificial, es decir, la trazabilidad de la inteligencia artificial. Rápidamente explico brevemente lo que es la inteligencia artificial explicable. En una sola palabra es hacer de los algoritmos, en pocas palabras, más transparentes, ¿no? Algoritmos más transparentes. ¿Y cómo podemos hacer algoritmos más transparentes? Ahí yo les muestro algún conjunto de técnicas. Me voy a detener en un par. Por ejemplo, lo que podríamos decir es de que cierto parámetro X, una función X al cuadrado, ¿sí? Explica el output, el resultado del sistema de inteligencia artificial en un 90%, ¿sí? Otra forma de hacer una inteligencia artificial explicable, es decir, es hacer que tus datos, ¿sí? Tienes un conjunto de datos y tomar de ese conjunto de datos una muestra representativa y ver cómo varían los resultados de tus modelos IA frente al total de datos y frente a la muestra representativa del conjunto de datos. O, por ejemplo, si es que yo varío un parámetro X, ¿sí? ¿Cuánto de esa variación impacta en el resultado final Y? Eso es un inteligencia artificial explicable. Y ya voy con lo de provenance, pero in between quiero hablar un poco de qué está pasando en China en términos de gobernanza de datos y también de ética de la inteligencia artificial. Y es interesante cómo el mismo Instituto de Estandarización Electrónica de China dice de que the application boundary of innovative technology is difficult to control. It may trigger risk of abuse. Es decir, hay distintas instituciones en China que, como sabemos, están guiadas por el Partido Comunista China, que también se están frenando un poquito de decir, ok, sí, la inteligencia artificial puede tener abusos y hay que tener cuidado. Y también podríamos ver, revisar algunos documentos que produce el gobierno de China. Y en estos documentos se repiten términos bien interesantes, como es la armonización y también la cooperación, lo cual contrasta mucho con los documentos de inteligencia artificial que se producen en Estados Unidos. En Estados Unidos van a aparecer términos como liderazgo, ¿sí? Y términos como competitividad. Ahí vemos una diferencia. Tengo que hablar, es América Latina, pero tengo que hablar también ahora de Estados Unidos, porque mientras documentos de Estados Unidos suelen tener términos que los autores dicen bombastic, ¿no? Rimbombantes, ¿sí? Y mencionan a cada rato a China. Los documentos de Estados Unidos mencionan a cada rato a China. Y ahí se ve la preocupación de lo que decía Renato. Están preocupados porque sus documentos de planificación estratégica de inteligencia artificial dicen hay que tener cuidado con, de China por esto, tienen mayor capacitación los estudiantes chinos por esto otro, ¿sí? China no. China prácticamente no menciona Estados Unidos. Ellos hablan de una armonización y cooperación en el contexto de inteligencia artificial, pero con la mira de estabilidad social, que denota también algo de control social. Entonces, ahí que tenemos que hacer un balance.
La ética de la inteligencia artificial en Estados Unidos está muy basada en la ética protestante, ¿sí? Basada en el liberalismo y en el individualismo, mientras que la ética de la inteligencia artificial en China está muy basada en el confucianismo. Trabajar juntos, ¿sí? Evitar el caos, ¿sí? Y tener estabilidad social. Entonces es un poco, vamos a ir conociendo lo que, cómo esto nos puede estar influenciando como en América Latina. Ah, y algo también importante, y creo que se relaciona con la presentación anterior, son bien cumplidores de su agenda. Los chinos ya en el 2020 dijeron, vamos a entrar al escenario internacional como un actor clave en inteligencia artificial. 2020. ¿Sabes lo que dijeron en 2025? Estamos en 2025. Va a aparecer algo disruptivo en el mundo en inteligencia artificial. ¿Qué apareció este año? DeepSeek, ¿no? Que rompió totalmente el mercado preestablecido de modelos grandes de lenguaje en el mundo. Y para el 2030 ellos dicen, vamos a ser los líderes de inteligencia artificial. No hay más, 2030, ¿sí? En ese sentido, también les comento rápidamente lo que es el provenance de la inteligencia artificial, la trazabilidad. Es simplemente ir monitoreando los históricos del patrón de comportamiento de un modelo de inteligencia artificial. De nuevo, hay un montón de técnicas y ahorita solamente quiero mostrar una técnica que se llama LAMP y quiero mostrarla porque no es producto ni de los estadounidenses ni de los chinos. Solo es producto de una cooperación entre la Universidad de Purdue en Estados Unidos y la Universidad de Nanjing en China. Entonces, a veces como que le vemos de forma muy binaria, que China lucha contra Estados Unidos. Sí, tal vez desde el punto de vista industrial y corporativista, sí, del mercado, pero académicamente hay mucha cooperación. Y básicamente aquí lo que te hace este modelo LAMP es identificar por medio de derivadas, ¿no? Que, por ejemplo, un cambio pequeño de una derivada, ¿sí? Puede mostrar un amplio cambio en el resultado final de un modelo y al mismo tiempo, ¿sí? Interpreta un modelo como distintas funciones. Si ven un corte entre la función fx y la gx, dice un modelo, el mismo modelo aplicado a dos situaciones distintas puede empezar a comportarse de manera radicalmente diferente. Por lo tanto, se puede trazar mediante matemáticas este comportamiento del modelo. Trazabilidad de la IA. Para terminar, tenemos que estar conscientes que nosotros tenemos graves problemáticas en cuanto a infraestructura, ya lo mencionaron algunos expositores el día de hoy, capital humano. Si ya en América Latina hay un grave problema de analfabetismo digital, el problema de analfabetismo en inteligencia artificial es mucho más amplio. ¿Sí? Por eso lo que yo abogo es de que tiene que pensarse alfabetizar a la gente en inteligencia artificial, no enseñando ecuaciones complejas ni matemáticas complejas, sino enseñando la esencia del comportamiento de los modelos de inteligencia artificial de forma muy cualitativa. También no tenemos ningún framework regulatorio muy bien establecido. Tal vez en ese sentido Francisco ya les podrá hablar de manera mucho más amplia, él es más experto en este sentido. También tenemos modelos caja negra, porque muchos modelos de inteligencia artificial se les denomina caja negra porque realmente no sabemos específicamente paso a paso qué puede estar detrás, por ejemplo, en una red neuronal. Y estos modelos podría ser complicado que se adapten a contextos locales latinoamericanos. Y finalmente, el riesgo de tener nuestros datos en nubes. ¿Qué es una nube? A la final, una nube es un servidor que está en Estados Unidos o en China o en Netherlands, ¿sí? Voy terminando. Necesitamos para América Latina una cooperación entre industria y academia, ¿sí? Tomando en cuenta este contexto de los dos términos que he hablado, inteligencia artificial explicable e inteligencia artificial con trazabilidad, se puede plantear lo que se denomina los sandbox. ¿Qué son los sandbox? Son escenarios, ¿sí? Espacios monitoreados por lo público de un país, en donde pueden interactuar empresas, startups, mismos instituciones también del gobierno, para ir probando cosas, ¿sí?
porque la inteligencia artificial avanza mucho más rápido que los marcos regulatorios. Entonces, los sandbox es una solución que frente a no tener determinada regulación con control del Estado, se puede ir probando, testeando modelos como, por ejemplo, no sé, un chatbot que permita realizar diagnósticos médicos muy generales en zonas rurales. O, por ejemplo, un algoritmo que nos permita asignar de mejor manera becas en zonas periféricas, ¿no? Trabajar en sandbox, también tenemos que trabajar en cláusulas, ¿no? Que demanden inteligencia artificial explicativa con cooperación en cuanto a ciberseguridad. Y quiero terminar finalmente con esto. ¿Por qué no pensar en un framework de inteligencia artificial con características chinas? China va a seguir siendo disruptiva tecnológicamente en el mundo, pero con valores latinoamericanos. Esto me inspiré en un paper justamente de Gin y Floridi, son autores europeos, han trabajado en Estados Unidos, pero ellos hablan de inteligencia artificial con características chinas, pero valores americanos. Sí, o sea, ¿por qué no adaptar este ecosistema tecnosocial, pero dirigido a valores latinoamericanos enfocados en una realidad propia? Eso sería todo. Ahí está mi contacto por si acaso quieran escribirme y conocer más de este tema. Y muchas gracias por la atención. Gracias, Pablo. A continuación tenemos la participación de José Carlos Feliciano. José Carlos tiene un máster en Business Administration de la China Europe International Business School. Estudió en la Universidad de Michigan y en la Universidad de Pekín. Es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, subdirector del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico y es docente de la Universidad del Pacífico. Muchas Adelante. gracias. Bueno, en principio, mis disculpas para aquellos que esperaban a José Feliciano, el cantante. Pero igualmente mi agradecimiento a los organizadores, ¿no? Por esta oportunidad de poder compartir y discutir un poco un tema tan interesante como la tecnología y la relación con China, ¿no? Yo voy a hablar básicamente de digitalización en China, lecciones y oportunidades, básicamente eh, centrándome en 4 puntos. Primeramente, el tema del estado del desarrollo de la economía digital en China, seguido por el desarrollo de algunas empresas y las políticas del Partido Comunista o del gobierno chino que hicieron o generaron este desarrollo, ¿no? Algunas tendencias de la economía digital actual y, por último, un caso de estudio de una micro y pequeña empresa en Perú, ¿no? Que a través del uso de la digitalización pudo llegar al mercado chino, ¿no? Bueno, en temas de la economía digital china, bueno, desde luego tiene un rol fundamental, ¿no? Hemos visto en todos estos últimos años, ¿no? En temas de desarrollo social y económico, ¿no? Digamos, grandes avances se han dado en diversos rubros como infraestructura, innovación, servicios públicos, ¿no? Y a lo largo de estos años, de hecho, la escala la ha permitido expandirse y colocarse en la actualidad como la segunda economía digital más grande en el mundo, luego Estados Unidos, ¿no? De hecho, el 2022, ¿no? La economía digital china alcanzó la cifra de más de 50 billones de renminbi, que, digamos, equivalía aproximadamente al 40% del PIB chino en ese año, ¿no? Y es un poco, bueno, es un desarrollo creciente desde el ámbito también del consumo, ¿no? Con las ventas retail, y también abarcando quizás también algunos elementos de gobernanza, ¿no? Por ejemplo, en el uso del gobierno digital chino, los ciudadanos chinos, a diciembre de 2022 fueron casi 926 millones de personas quienes utilizaron los servicios tanto a nivel local, departamental o nacional, ¿no? Que, digamos, para un país de 1.300 millones de personas es un porcentaje considerable, ¿no? Y después, bueno, China iba, por así decirlo, ascendiendo en el ranking también del E-Government Development Index, ¿no? Del puesto 78 en el 2001 al 43 en el año 2022. Ahora también, digamos, la digitalización industrial, la gobernanza digital china, crea un ambiente propicio también para que las empresas asuman compromisos, ¿no? Como es el caso de, por ejemplo, esta empresa Tencent, ¿no? Que es una de las más grandes empresas de Internet, ¿no? En lo que respecta a su objetivo, ¿no? De ser carbón neutral a 2030,
o inclusive también cómo la digitalización ha ayudado al mismo gobierno a brindar servicios de educación y salud en las zonas rurales, ¿no? Siendo, por ejemplo, en este caso, que el 31.8% y el 21.5% del total de usuarios de Internet en estas zonas rurales utilizaban servicios de educación y salud del gobierno, ¿no? ¿Qué hacen los chinos en el Internet? Bueno, básicamente mensajería instantánea, ¿no? Ven videos, pagos online, ¿no? Y shopping. Ahora, ¿cómo explicamos también el gran desarrollo de las empresas tecnológicas chinas? Desde luego se explica, por un lado, en su inversión en investigación y desarrollo, ¿no? En el caso de Tencent, ¿no? Es también, bueno, la empresa dueña de WeChat, ¿no? Algo interesante es que el 74% de su, por así decirlo, de sus empleados, ¿no? Se enfocan en actividades de investigación y desarrollo, ¿no? Generando proyectos nuevos y siendo al 2022, ¿no? Una de las empresas que más se aplicó a patentes en el mundo, ¿no? Luego tenemos Alibaba, otro gigante también tecnológico chino, que gran parte de sus ingresos se invirtieron o se reinvirtieron en actividades de investigación y desarrollo, ¿no? Lo mismo con Meituan o Pinduoduo, que son también dos plataformas de e-commerce muy importantes, los cuales destinaron cerca del 9% o el 8% de sus ingresos anuales a actividades y proyectos de investigación y desarrollo, ¿no? Ahora, este marco también se da porque obviamente hay una política pública que va acompañando el desarrollo de estas empresas y por ende del mercado también, ¿no? Entonces, un poco un cuadro, resumen de la política pública en China a favor de la digitalización, ¿no? Entonces, en marzo de 2015, por ejemplo, el reporte de trabajo del gobierno incluyó el plan de acción Internet Plus, ¿no? Para promover la integración del Internet móvil, el cloud computing, el Big Data, el IoT, ¿no? Con manufactura moderna, ¿no? En julio de ese mismo año, el Consejo de Estado emitió una guía de opiniones para promover activamente este plan, ¿no? Hacia diciembre del 2018, la Conferencia Central del Trabajo Económico, ¿no? Incluyó el concepto de nueva infraestructura para definir, ¿no? Todos estos elementos tecnológicos como el 5G, la inteligencia artificial, el Internet industrial, el Internet of Things, etcétera, ¿no? Y, bueno, se promovió lo que respecta a la nueva construcción de infraestructura, ¿no? Marzo del 2022, el Comité Permanente, el Grupo Político del Comité Central, que es, digamos, el órgano más importante del Partido Comunista, ¿no? Tuvo una reunión para promover la aceleración de la construcción de esta nueva infraestructura, ¿no? Incluyendo, digamos, departamentos a nivel local, ¿no? Y esto obviamente tuvo un impacto directo también en el mercado, ¿no? Con mayores empresas enfocándose o ingresando a estos ámbitos, ¿no? En enero de 2022, el Consejo de Estado emitió el 14º Plan Quinquenal, que desde luego clarificaba un poco la ideología guía del desarrollo de la economía digital, ¿no? Con objetivos de desarrollo, tareas, medidas, ¿no? Promoviendo este concepto en el 14º Plan Quinquenal, ¿no? Y en febrero del 2023, ¿no? El partido, ¿no? Emitió el Plan General para construir una China digital, que propone que para el 2025 hay un patrón de conectividad, ¿no? Horizontal y vertical, y que para el 2035 el nivel de desarrollo digital de China debe estar a la vanguardia del mundo, ¿no? Es decir, superar desde luego a Estados Unidos, ¿no? Entonces, algunas empresas o algunas tendencias que nosotros encontramos quizás dentro de la economía digital actual, ¿no? Primeramente, este concepto de e-commerce social, ¿no? Que es básicamente la posibilidad de generar transacciones electrónicas, pero además de hacer otras funcionalidades. Y en este caso, bueno, una de las principales empresas innovadoras en este ámbito es Pinduoduo, que, digamos, además de promover desde luego la interacción, ¿no? con los usuarios. Esta empresa ofrece también, digamos, descuentos por compras en grupo, hace uso de la gamificación, ¿no? Para que un poco los usuarios, digamos, no solamente entren a la aplicación y compren, ¿no? Sino permanezcan dentro de la misma, ¿no? Para generar también todo este concepto de red social, ¿no? Además, esta aplicación, ¿no? Logró lo que Alibaba hizo en 10 años, ¿no? Que es superar los 600 millones de usuarios, ¿no?
Y entender un poco el éxito de esta aplicación es entender el futuro del e-commerce, ¿no? Bueno, tiene también algunas características bien interesantes, ¿no? Con compras divertidas, con ahorro, descuentos para impulsar los hábitos de compra, como ya mencioné, ¿no? Juegos online para el tema de gamificación, ¿no? Y cooperación con algunas de las redes sociales más importantes de China, ¿no? Luego, otra tendencia también bastante importante que va de la mano con conceptos de economía circular, con conceptos de sostenibilidad, es esta plataforma electrónica que es Xiangyu, donde se comercializan productos de, por así decirlo, segunda mano o productos reciclados o reutilizados, ¿no? Entonces, esta plataforma ofrece también una gran posibilidad para que los productos ya no sean desechados, sino puedan ser comercializados, desde luego, utilizando la tecnología, ¿no? Además, hacen mucho uso de la ubicación geográfica, ¿no? Y hay un manejo muy interesante también de comunidades dentro de las ciudades chinas, en donde lo que se busca es minimizar los traslados, porque obviamente también hay un impacto directo en el ambiente, ¿no? Y bueno, algo que también es bastante conocido, ¿no? Los servicios de streaming o plataformas de streaming en China, en donde encontramos Alibaba y muchas otras plataformas en las cuales, digamos, los influencers ofrecen productos y los van vendiendo en tiempo real. Y desde luego también han habido casos bastante interesantes en donde, digamos, productos de Latinoamérica han utilizado estas estrategias de manera exitosa, ¿no? Como el caso de las cerezas chilenas. Y desde luego, no, la economía digital en China en realidad es un ecosistema bastante complejo, pero es interesante poder ahondar en cada una de estas plataformas porque hay mucho aprendizaje desde el lado del consumidor chino, ¿no? Y ese también es un tema que quizás, digamos, en nuestros programas podemos ir incluyendo, ¿no? Desde el lado de la inteligencia artificial o en el caso del metaverso chino, ¿no? Que también es uno de los más avanzados, ¿no? El uso de, por ejemplo, influencers creados íntegramente por inteligencia artificial o los metahumanos, ¿no? Y en este caso, el ejemplo de Ayayi, ¿no? Ayayi es un influencer, digamos, creada íntegramente por computadora, ¿no? Y que tiene muchos casos de éxitos de marketing en el aspecto de tratar de cooperar en campañas muy importantes con productos de belleza o con marcas de belleza, digamos, chinas y asiáticas, ¿no? Finalmente, me gustaría un poco cerrar con este ejemplo, ¿no? Que es un poco cómo las micro y pequeñas empresas pueden aprovechar este avance, ¿no? de la economía digital chino y sacar provecho del mismo, ¿no? Sobre todo porque, como hemos visto también en la mañana y en diversas, digamos, ponencias, ¿no? El reto constante de nuestras economías es la diversificación, ¿no? Si vemos la estructura exportadora que tenemos con China, es básicamente exportación tradicional, ¿no? Entonces, entender casos de éxito de este tipo de iniciativas creo que nos puede generar mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, en principio, este es un pequeño, bueno, antes pequeño, ¿no? Ahora están exportando montos considerables, ¿no? Pero es un emprendimiento peruano que básicamente exporta lo que es productos de alpaca, ¿no? Hacia el mercado chino. Y el modelo de negocio es básicamente, digamos, la cooperación de emprendedoras chinas y peruanas que trabajan con talleres de artesanos en las zonas, digamos, de Arequipa y que utilizan, digamos, los canales digitales y retail para vender al mercado chino, ¿no? Esto es un poco algunas imágenes de los productos, ¿no? Lo interesante es que entienden, y obviamente quizás por el involucramiento de las socias chinas, entienden mucho el tema del consumidor chino, ¿no? Como pueden ver, inclusive tiene un nombre en chino, Wennan Tuo, ¿no? Que es como algo camello cálido, ¿no? Es más o menos la traducción. En la actualidad exporta más de 200 productos, son diseños exclusivos, ¿no? Hay un control de calidad y hay, digamos, toda una adaptación a generar, digamos, etiquetas y demás presentaciones en chino, ¿no? Después, bueno, en temas de precio, utilizan muy bien algunas estrategias bastante interesantes, culturales, porque, por ejemplo, en China el 8 y el 9 tienen una connotación bastante positiva, ¿no? Entonces, muchos de los precios están utilizan esas cifras.
¿no? Utilizan también festivales de comercio electrónico en China, como el 18 del 6, el 11 del 11, el 20 de mayo, ¿no? Y utilizan mucho los precios psicológicos con campañas y demás, ¿no? Ahora, ellos tienen un canal de distribución directo, ¿no? Tienen tiendas propias en estas plataformas electrónicas, ¿no? Pero además tienen canales indirectos, ¿no? Cooperan también con algunos tiendas de regalo, librerías, retail. Tienen una cobertura selectiva, ¿no? No es intensiva ni exclusiva, sino tratando de combinar, digamos, espacios seleccionados para generar valor, ¿no? Y el transporte y la logística, digamos, en promedio, antes del puerto de Chancay, por ejemplo, se demoraban cerca de 60 días, ¿no? Y ahora con el puerto están ahorrando, ¿no? Digamos, están llevando los productos en cerca de 23, 25 días, ¿no? Lo cual, digamos, hay un ahorro interesante también ahí, ¿no? Y bueno, como les mencioné, ¿no? Utilizan, digamos, hay tiendas específicas en las plataformas virtuales de su marca, ¿no? Toda la publicidad, la generación de contenido, utilizan, digamos, el chino. Hay una cooperación interesante también con el Ministerio de Comercio Exterior del Perú, ¿no? Y participan de muchos eventos en China, ¿no? Entonces, esto es un poco algunas imágenes del producto. Como han visto, todo el contenido es en chino, todas las campañas de promoción, ¿no? Y demás descuentos. Y el contenido que generan es básicamente contenido que resalta quizás también unas ideas clave de desde dónde viene el producto, que es un emprendimiento de bastante impacto social y que desde luego tiene bastante relevancia en el mercado chino, ¿no? Para terminar ya, bueno, Huanpaca en este caso utiliza, ¿no? Aprovecha un poco la ventaja comparativa de que, por ejemplo, el Perú tiene el 80% de las alpacas en el mundo, ¿no? Es un producto con historia de impacto, es un emprendimiento femenino que trabaja también, digamos, de empoderamiento social. Hay una asociatividad pero-china, ¿no? En el caso de ser socias chinas y peruanas, ¿no? Hay una estrategia digital muy ligada al país, ¿no? Hay un conocimiento ahí bastante importante. Y el uso de promociones y productos innovadores, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Y bueno, estoy pleno también a preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias. A continuación tenemos a Francisco Rodríguez, que es miembro del Laboratorio Ciencia, Tecnología y Sociedad de Flaxo Ecuador. Él es sociólogo con especialización en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en Economía Política Internacional por la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Actualmente, como dije, es investigador del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Adelante, por favor. Gracias, Wilson. Buenas tardes a todas y todos. Comentarles que para diciembre mientras se va poniendo la presentación, para diciembre de 2022 existió, según cifras de la Autoridad Estadística Nacional de China, 1.029 millones de internautas. Esto es más o menos un cuarto del total mundial de internautas, como para tener una idea. La tarde de hoy, la presentación que traigo acá a este espacio es justamente sobre la ruta de la seda digital y el impacto que tiene esta en América Latina desde una entrada básicamente de el concepto de soberanía digital, pasando por la estrategia de internacionalización con características chinas que ya lo han hablado varios de mis colegas. Entonces, la primera sección básicamente generalidades, ya les hablaba del potencial que tiene, ¿no es cierto? Digamos, no solo el ciberespacio en términos de número de internautas, sino lo que esto significa en términos de mercados y economía digital. Así es que bueno, China tiene el mayor mercado de comercio electrónico, el mayor número de usuarios en Internet, las empresas tecnológicas con más rápido crecimiento en el mundo, domina las instalaciones de robots industriales, sobrepasando ya a Japón y otros países desarrollados. Entonces, solo para tener una idea, en 2021, por ejemplo, China instaló más robots industriales que el resto del mundo combinado, ¿no? Esto nos habla de la envergadura que tiene básicamente no solo el proyecto social, político y económico de China, sino los
pasos agigantados que se encuentra dando en el área de la tecnología. Y yo vengo de las relaciones internacionales, pero digo, trabajo también en el Laboratorio de Ciencia y Tecnología, y justamente mi interés investigativo en este momento es buscar y conectar estas dos disciplinas, ¿no? Las relaciones internacionales y también entender desde los estudios de ciencia y tecnología justamente cuáles son los alcances y también, ¿por qué no?, las limitaciones que tienen los artefactos y la tecnología en general, ¿no? Entonces, aquí para que ustedes tengan una idea, profundizando, digamos, los datos claves sobre el desarrollo en China, una inversión de 521 mil millones de dólares en 2024 solo para la industria de inteligencia artificial. Como ya dijeron varios de mis colegas que me precedieron la palabra, China tiene obviamente en mira el liderazgo global en términos del desarrollo de la inteligencia artificial hacia 2030. Entonces, en esta lámina básicamente ya algunos instrumentos de política pública ya se recogieron y se hablaron, por ejemplo, la estrategia Made in China, ¿no es cierto? Las 10 áreas de las cuales nos hablaron ya los colegas, Pablo, gracias. El plan de desarrollo de inteligencia artificial de nueva generación, libro blanco en seguridad e inteligencia artificial y el libro blanco de estandarización. Pablo también mencionó, hablo sobre el tema de estandarización. Yo aquí quisiera hacer una acotación súper importante. Desde 2017, en varios foros, por ejemplo, la Organización Internacional de Estandarización, China ha jugado un rol preponderante en términos de ir modelando justamente esas reglas técnicas del juego, lo que podría ser parte de la gobernanza global al final del día de estas tecnologías emergentes, en torno al desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial. Y esto es un dato no menor, porque al final del día esto permite que las compañías chinas puedan colocar sus productos, sus servicios en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, digamos, un poco algo sobre la estrategia Made in China. Como les decía también, China tiene liderazgo en términos de investigación y desarrollo, por ejemplo, en inteligencia artificial, en inversión de capital de riesgo también, en patentes de inteligencia artificial. Ya superó en 2023 a Estados Unidos, lo cual plantea un escenario interesante. Entonces, digamos, esta es la gran imagen de lo que China es en términos tecnológicos. Ahora, navegando la soberanía digital. Acá básicamente lo que trato de hacer es, bueno, entender un poco a qué se refiere China con soberanía digital cuando plantea justamente su estrategia en términos de el ámbito de la tecnología, ¿no? Y básicamente, por un lado, hay, digamos, autores que plantean justamente que esta soberanía digital tendría que ver, digamos, con el control, ¿no es cierto?, de los estados, sobre temas como datos, por ejemplo, infraestructura digital, etcétera. Digamos que básicamente una postura ahí adicional sería que involucra, y esto es por donde va China, digamos, busca la autonomía, ¿no es cierto? Y depender menos, la reducción de la dependencia de actores externos en términos del desarrollo de su industria tecnológica. Y esto ha hecho, pues bueno, que, por ejemplo, China y sus marcas globales, como por ejemplo Huawei, hoy tengan su propio sistema operativo para teléfonos móviles, ¿no? Pero eso es solo una muestra de lo que efectivamente se puede ver. Entonces, aquí yo en esta lámina lo que trato de hacer es, digamos, ver también cuáles son otras aproximaciones en relación con la soberanía digital, ¿no? La paradoja de la soberanía digital, por ejemplo, la geopolítica de la soberanía digital, y esto es algo que trato ahora en un artículo que ya está, está publicado justamente sobre los proyectos de gobernanza a nivel global de las tecnologías emergentes. Y también, digamos, otras perspectivas, otras aproximaciones, como por ejemplo el colonialismo digital o el autoritarismo digital, que es justamente uno de los conceptos que se usan, digamos, a modo de denuncia, por ejemplo, en círculos académicos en Estados Unidos, ¿no? Ahora, la soberanía digital con características chinas. Básicamente, el concepto de soberanía juega un rol fundamental
no solo en la política, digamos, doméstica, sino en la política exterior, es una piedra angular para China. Este ha sido uno de los 5 principios básicos de la estrategia de internacionalización china desde mediados de los 90. Y voy a volver sobre el tema de la soberanía digital después, cuando hable de la ruta y la seda, porque justamente ahí podemos ver algunas cuestiones. El tema de la gran muralla china, digamos, digital, ¿no? Las restricciones que existen a las plataformas occidentales. Ahí ustedes tienen algunos nombres. Como les decía, la soberanía digital buscando justamente reducir las vulnerabilidades, el crecimiento de la economía digital y la protección de datos. Esta es otra parte fundamental de la soberanía digital. Digamos, China dice, necesitamos garantizar que los datos de nuestros ciudadanos estén en nuestro territorio y que digamos, la gestión, ¿no es cierto?, de estos datos, de este recurso, efectivamente pueda ser bien canalizada. Eso plantea obviamente algunos retos, como por ejemplo el tema del autoritarismo digital. La internacionalización digital, entonces, en términos de la ruta y la seda, no voy a entrar a la iniciativa de la franja y la ruta porque ya la han trabajado algunos colegas en el transcurso de este evento internacional, y quiero más bien centrarme en el tema digital, ¿no? Digamos, por ejemplo, al menos 3 de las aplicaciones de inteligencia artificial más descargadas son de empresas chinas. Las empresas chinas obviamente tienen un mercado nacional floreciente, pero necesitan, y ahí es donde entra justamente la estrategia de internacionalización, necesitan un mercado global donde colocar sus productos, sus servicios, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Y digamos, entonces son justamente algunos actores, porque también existen ya las grandes tecnológicas chinas, las Big Tech chinas, que efectivamente, digamos, están o son parte de esta estrategia de internacionalización en varias regiones del mundo y con varios proyectos, como podremos ver. Entonces, yo ya les hablaba de la participación en los organismos internacionales de normalización. Esto tiene que ver mucho con el establecimiento de estándares. Adicionalmente, el financiamiento que existe multifuente, esto por parte de la banca de desarrollo, los denominados bancos políticos, fondos de inversión, fondos específicos, es decir, una diversidad de instrumentos financieros a disposición de las grandes empresas tecnológicas chinas para llevar a cabo sus inversiones en el extranjero. Y también el impulso, que esto es algo no menor, y esto conecta muy bien con la presentación de José, que tiene que ver con el impulso de la reforma sobre comercio electrónico en el marco de la OMC. ¿Por qué? Porque como hemos señalado, el comercio electrónico es justamente otro de las piedras fundamentales, ¿no es cierto?, de esta estrategia de internacionalización digital china. Entonces, veamos, acá lo que se discute es una suerte de efecto Pekín, ¿no es cierto?, a través del cual China está buscando, en términos, por ejemplo, de Eric Grace, una gobernanza transnacional de datos, ¿no? Y aquí, digamos, los elementos claves de esta ruta de la seda digital tienen que ver con 3 componentes fundamentales. El primero tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura digital, principalmente cables submarinos, pero también, digamos, sistemas de telecomunicaciones, ¿no? Luego también el rol fundamental que tienen en este momento, digamos, las empresas justamente como proveedoras de estos servicios, no solo digamos, en América Latina, sino en otras regiones también. Y acá, este es un mapa de Asia en la investigación y en el artículo que va a decantar esta investigación. Justamente estoy desarrollando el mapa para América Latina, pero ustedes aquí pueden ver, por ejemplo, cómo la ruta de la seda digital se ha expandido en Asia en los últimos 5 años. Y esto me parece que en Asia, en África, e incluso de hecho en Europa, ¿no es cierto? Y justamente los principales proyectos donde China está participando. Entonces, hay un fuerte componente en términos de la conectividad, ¿no? Fibra óptica de alta velocidad. Estamos hablando de redes de telecomunicaciones avanzadas, básicamente red 5G. Y también estamos viendo otros proyectos que pueden parecer más pequeños, pero que, digamos, tienen mucha importancia, como por ejemplo las ciudades inteligentes o el comercio digital.
Bien, entonces para ir cerrando, digamos, en esta sección, ¿qué es lo que está pasando con esta ruta de la seda digital en América Latina? Bueno, según cifras de la Boston University, desde 2015 hay aproximadamente 20.000 millones en términos de inversión vinculadas al sector de las tecnologías, al sector digital, que han identificado, digamos, justamente este grupo de investigación. Y básicamente lo que China, digamos, está planteando, que también digamos, se traslapa en el aspecto de lo digital, pero lo ha venido manejando en términos de infraestructura, de financiamiento en la región, tiene que ver con las vías, digamos, de canalizar justamente estos grandes proyectos. Una de las vías es el involucramiento regional vía bloques. Aquí hay una cooperación tecnológica digital específica desde 2022 entre China y CELAC. Digamos que la mala noticia para la región es, como siempre y en otros ámbitos, las negociaciones usualmente van China con un país determinado, es decir, no hay una negociación China y el bloque CELAC, ¿no es cierto? Los proyectos, digamos, a nivel nacional, que también ya les voy a comentar un poco más. La diplomacia 5G, recordemos, digamos, todo el tema que hubo justamente en tiempos de pandemia, ¿no? A partir de la persuasión a los gobiernos nacionales por parte de China para implementar la tecnología 5G con Huawei, y lo contrario, digamos, por parte del gobierno estadounidense, ¿no? Y el tema de fusiones, inversiones y adquisiciones, que cada vez es más importante, digamos. China está adquiriendo, digamos, varias compañías vinculadas al ámbito digital en países como Brasil y México. Yo aquí les pongo el ejemplo de Syscom y también el de Nubank, que es una fintech. Acá ustedes pueden ver, digamos, algunos sectores, digamos, del ámbito digital y las tecnologías emergentes donde China está trabajando en América Latina, y acá están, digamos, los principales actores, ¿no? Ustedes reconocerán algunos nombres bastante conocidos por ahí, desde plataformas digitales, por ejemplo, la presencia de Didi y TikTok muy fuerte en la región, hasta la que más interesa probablemente, que es telecomunicaciones y datos, con gigantes como Huawei, ZTE, China Telecom, Tencent, por nombrar algunos, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, digamos, aquí ya planteaban algunos de los panelistas el tema de DeepSeek. Y aquí una de las cuestiones más interesantes es cuál es el efecto DeepSeek y qué es lo que está pasando, digamos, en términos de lo que DeepSeek le mostró al mundo. Y básicamente, jugadores como Brasil, digamos, la ministra de Ciencia y Tecnología de Brasil hace 3 semanas, en una entrevista muy provocadora, dice, bueno, el efecto DeepSeek es básicamente que nos están enseñando cómo trabajar con un modelo de lenguaje largo de código abierto, con mucha menos inversión que el modelo tradicional estadounidense, y que podría apuntar uno de los aspectos claves que tiene Brasil en su estrategia tecnológica, que es la soberanía tecnológica y de datos, ¿no? Entonces, da para pensar justamente este tema del efecto DeepSeek más allá de lo que pasó en su momento, ¿no? Un mercado electrónico potencial en América Latina, 300 millones de compradores en el ámbito de lo digital, y la soberanía, digamos, justamente, y el enfoque de infraestructuras, que es uno de los pilares de la estrategia internacional de China. Esto obviamente plantea retos y desafíos para la región, pero probablemente eso lo profundizaré en alguna de las preguntas por el tiempo. Acá les dejo algunas referencias bibliográficas que utilicé para esta investigación, y también acá les dejo mis contactos. Gracias.